Hola, tengo 58 años y vivo en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez. Durante 9 meses trabajé en una funeraria tradicional donde descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Detrás de una puerta oculta en el sótano, encontré fotografías de personas sonrientes, vivas, con nuevas identidades. Lo que parecía ser un negocio funerario común, en realidad era una red secreta que ayudaba a personas a renacer, a escapar de vidas peligrosas y comenzar de nuevo. Fui viuda, llegué perdida, y terminé siendo guardiana de esperanzas imposibles. Hoy rompo mi silencio porque algunas verdades necesitan ser contadas, porque hay belleza incluso en los secretos más oscuros. Si mi historia te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Estás listo para conocer el secreto que transformó mi dolor en propósito? Me llamo Carmen Soledad Torres. Tengo 58 años y vivo en El Paso, Texas, justo donde el río separa dos mundos pero une mil historias. Hoy, después de guardar silencio durante tanto tiempo, necesito contarles algo que cambió mi vida para siempre. ¿Alguna vez han sentido que la vida los puso exactamente donde debían estar, aunque al principio pareciera el lugar más extraño del mundo? Cuando mi esposo Roberto murió hace 2 años, el mundo perdió sus colores. Nuestra casa se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que me ahogaban cada noche. Los vecinos traían tamales y palabras de consuelo, pero nada llenaba el vacío. Mi hija, que vive en Houston con su propia familia, me llamaba cada domingo preocupada por mi voz apagada. Yo le mentía diciéndole que estaba bien, pero la verdad es que apenas podía levantarme de la cama. Fue mi comadre Lupita quien vio el anuncio en el periódico. Una funeraria tradicional en la frontera buscaba a alguien para trabajo administrativo. Recuerdo que me miró con esos ojos suyos llenos de sabiduría y me dijo: «Mija, a veces uno necesita estar cerca de los finales para entender que la vida continúa». En ese momento pensé que estaba loca. ¿Quién querría trabajar rodeada de tristeza después de perder a su compañero de 35 años? Pero necesitaba dinero, necesitaba salir de casa, necesitaba algo que me obligara a despertar cada mañana. El día que llegué a la funeraria San Miguel, el sol de marzo brillaba con tanta fuerza que me hizo entrecerrar los ojos. El edificio era hermoso, pintado en tonos terracota y crema, con azulejos talavera decorando la entrada lateral. Don Alfredo Mendoza, el propietario, me recibió con una sonrisa amable y manos temblorosas por la edad. Llevaba un rosario en el bolsillo del saco, y cuando hablaba, su acento mexicano me recordaba a mi propio padre, que había cruzado la frontera décadas atrás buscando una vida mejor. «Señora Carmen», me dijo mientras me mostraba las oficinas, «aquí tratamos a las familias con respeto y dignidad. Cada persona que pasa por estas puertas merece paz». Las paredes olían a cedro y lavanda seca, un aroma que al principio me pareció extraño pero que pronto se volvió reconfortante. Me mostró mi escritorio, el archivo, los libros de contabilidad antiguos con páginas amarillentas que parecían guardar siglos de historias. Lo que no me dijo ese primer día, lo que no podía imaginar mientras firmaba los papeles de mi contrato, era que aquel lugar escondía algo extraordinario. Algo que no tenía nada que ver con finales, sino todo que ver con nuevos comienzos. Algo que me iba a transformar completamente. Mi trabajo parecía simple: organizar documentos, responder llamadas, coordinar con proveedores, mantener los registros al día. Pero desde el primer día sentí que había algo más, algo oculto bajo la superficie de aquella tranquilidad aparente. Quizás era mi naturaleza curiosa, la misma que mi abuela solía llamar bendición y maldición. Quizás era la forma en que don Alfredo miraba ciertos archivos con una mezcla de ternura y secreto. O quizás era simplemente que después de tanto tiempo sintiéndome muerta por dentro, mi instinto finalmente estaba despertando. Las primeras semanas pasé horas en el sótano organizando papeles antiguos. Había cajas y cajas de documentos que necesitaban clasificación. El polvo me hacía estornudar, y mis manos quedaban manchadas de tinta vieja. Pero había algo casi meditativo en aquel trabajo. Cada nombre, cada fecha, cada formulario era una vida que había pasado por allí. Me preguntaba por sus historias, por sus familias, por los recuerdos que dejaron atrás. Fue en mi sexta semana cuando todo cambió. Estaba moviendo un armario centenario de madera oscura que bloqueaba una esquina del sótano. Don Alfredo me había dicho que podía reorganizar el espacio como quisiera. El armario era pesado, pero con paciencia logré deslizarlo unos centímetros. Y fue entonces cuando la vi. Una puerta. Oculta detrás de aquel mueble durante quién sabe cuánto tiempo.
La madera era distinta a las otras paredes, más oscura, con una manija de bronce viejo que parecía no haber sido tocada en años. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Debía abrirla? ¿Debía preguntar primero? Pero la curiosidad que mi abuela tanto criticaba ya estaba tirando de mí con fuerza irresistible. Mis manos temblaron cuando giré la manija enmohecida. La puerta se abrió con un sonido quejumbroso, y el aire que salió era fresco, casi frío, con un aroma diferente. Di un paso hacia adelante, busqué el interruptor de luz en la pared, y cuando la habitación se iluminó, lo que vi me dejó sin respiración. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Docenas, tal vez cientos de fotografías de personas de todas las edades. Pero no eran fotografías tristes. Todo lo contrario. En cada imagen, las personas sonreían. Sostenían documentos nuevos en sus manos. Se abrazaban con otras personas. Había niños, mujeres, hombres, ancianos. Todos con expresiones de esperanza, de alivio, de algo que yo no podía comprender todavía pero que me llamaba con una fuerza misteriosa. En ese momento, parada en el umbral de aquella sala secreta, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero nunca pude imaginar cuánto. ¿Alguna vez han sentido que están viendo algo que no deberían ver? Esa sensación incómoda de estar al borde de un secreto que no les pertenece todavía. Así me sentí durante las siguientes semanas, como si hubiera abierto una caja que debía permanecer cerrada. Pero ya saben cómo soy, mi curiosidad nunca me ha dejado en paz. Cerré la puerta secreta cuidadosamente y volví el armario a su lugar original. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que alguien podría escucharlo desde arriba. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, intentando parecer normal, como si no acabara de descubrir algo extraordinario. Don Alfredo estaba en su oficina revisando papeles, y cuando me vio pasar me saludó con su sonrisa amable de siempre. ¿Sabía él que yo había encontrado la puerta? ¿Me estaba probando? Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos de la noche que entraban por la ventana abierta. Música ranchera de alguna casa vecina, el ladrido distante de perros, el murmullo constante de la ciudad fronteriza que nunca duerme completamente. Pensaba en aquellas fotografías, en aquellas sonrisas, en aquellos documentos que las personas sostenían con tanto orgullo. ¿Qué significaba todo eso? Al día siguiente comencé a observar con más atención. No de manera obvia, por supuesto. Yo había aprendido desde niña a ver sin que pareciera que estaba viendo. Mi madre solía decir que las mujeres de nuestra familia teníamos un don especial para notar las cosas que otros pasaban por alto. Y vaya que tenía razón. Don Alfredo recibía visitantes en horarios extraños. Siempre después del cierre, cuando las luces principales ya estaban apagadas y solo quedaba encendida la lámpara de su oficina. Los visitantes nunca entraban por la puerta principal, sino por la entrada lateral, la que estaba decorada con esos hermosos azulejos talavera que brillaban bajo la luz de la luna. Yo me quedaba en mi pequeño apartamento que está a solo 2 cuadras de la funeraria, y desde mi ventana podía ver las sombras moviéndose, las siluetas entrando y saliendo discretamente. Comencé a revisar los libros de contabilidad con más cuidado. Al principio todo parecía normal, gastos en flores, ataúdes, servicios de preparación, ceremonias. Pero algo no cuadraba. Los números no coincidían con las ceremonias reales que yo había ayudado a coordinar. Había entradas para servicios que nunca vi realizarse. Había listas de flores que nunca fueron entregadas. Había preparaciones que no correspondían con ningún velorio que yo hubiera presenciado. Una tarde, mientras organizaba facturas, encontré un recibo de una floristería local por 500 rosas blancas. Recordé la fecha perfectamente porque había sido el día de mi cumpleaños, y estuve en la funeraria todo el día. No hubo ningún servicio ese día. Las salas de velorio estuvieron vacías. Entonces, ¿dónde fueron esas 500 rosas blancas? El aroma de copal comenzó a ser otra pista. Al principio pensé que era simplemente parte de las tradiciones mexicanas de Don Alfredo. El copal es sagrado, se usa en ceremonias y rituales para limpiar energías. Pero pronto noté un patrón. Cada vez que ese aroma llenaba los pasillos, especialmente de noche, había movimiento en la entrada lateral. Voces susurradas en español que rebotaban en las paredes gruesas. Pasos silenciosos que bajaban al sótano. Un jueves por la tarde me quedé más tarde de lo usual,
fingiendo que tenía trabajo atrasado. Escuché voces en el pasillo y me escondí detrás de mi escritorio. Don Alfredo pasó acompañado de una mujer joven que vestía ropa sencilla y llevaba una pequeña maleta. No parecía estar de luto. De hecho, parecía nerviosa pero esperanzada. Los vi bajar las escaleras hacia el sótano, y mi corazón se aceleró. ¿Iban hacia la puerta secreta? Esperé 20 minutos que se sintieron como horas. Cuando finalmente subieron, la mujer ya no llevaba la maleta, pero llevaba un sobremanila en las manos. Sus ojos estaban rojos, pero sonreía. Don Alfredo le apretó el hombro con cariño paternal y le dijo algo que no pude escuchar. Ella asintió, se limpió las lágrimas y salió por la entrada lateral desapareciendo en la noche. Mi confusión crecía cada día. ¿Qué estaba pasando en aquella funeraria? La respuesta vino una tarde cuando don Alfredo me llamó a su oficina. Su expresión era seria pero no enojada. Se sirvió un café, me ofreció uno que acepté con manos temblorosas, y me miró directo a los ojos con una intensidad que nunca antes había visto en él. Señora Carmen, comenzó con su voz suave pero firme, he notado su curiosidad. Es natural. Usted es una mujer inteligente y observadora. Pero necesito decirle algo importante sobre las tradiciones de esta casa. Hizo una pausa, tomó un sorbo de su café, y continuó, en nuestra cultura existe un concepto muy valioso, no preguntar. No preguntar lo que no nos dicen abiertamente. Algunas cosas deben permanecer privadas no por maldad, sino por protección. Sus palabras me dejaron inquieta. ¿Protección de qué? ¿Protección de quién? Pero asentí con respeto, aunque por dentro mi mente estaba llena de preguntas. Don Alfredo me miró con esos ojos sabios y agregó, confío en usted, Carmen. Por eso la contraté. Pero todo tiene su tiempo. La paciencia es una virtud que vale oro. Esa noche caminé de regreso a mi apartamento bajo el cielo estrellado de la frontera. Las luces de Ciudad Juárez brillaban al otro lado del río, recordándome que vivía en un lugar donde dos mundos se encontraban constantemente. Pensé en las palabras de Roberto, mi difunto esposo, quien solía decir que la vida siempre nos da exactamente lo que necesitamos, aunque no sea lo que pedimos. Decidí respetar las palabras de don Alfredo. No haría más preguntas directas. Pero eso no significaba que dejaría de observar. Mi curiosidad no era solo defecto, era también mi mayor virtud. Y algo me decía que eventualmente, cuando fuera el momento correcto, la verdad llegaría a mí. Lo que no sabía era que la verdad llegaría mucho más pronto de lo que imaginaba, y que vendría de la mano de alguien que yo menos esperaba. Octubre llegó con sus días más frescos y sus noches perfumadas por las flores de cempasúchil que comenzaron a aparecer en cada esquina. El Día de los Muertos se acercaba, y la funeraria San Miguel se transformaba en algo mágico. Yo había vivido esta tradición toda mi vida, pero nunca la había experimentado tan intensamente como ese año. Don Alfredo me pidió ayuda para preparar los altares. Carmen, me dijo con entusiasmo, esta es nuestra celebración más importante. No es un día triste, es un día de reencuentro. Pasamos semanas preparando todo. Compramos montañas de flores naranjas cuyo aroma dulce llenaba cada rincón. Colocamos papel picado de colores brillantes que colgaba del techo como cascadas de alegría. Preparamos pan de muerto con su característica forma de huesos, y el aroma de anís y azúcar invadía la cocina de la funeraria. Las paredes se cubrieron de fotografías de personas que habían partido, velas de todos los tamaños, calaveras de azúcar decoradas con nombres, y platillos tradicionales que preparábamos con amor. Había tamales, mole, chocolate caliente, tequila y mezcal para los altares de los adultos. Todo tenía que ser perfecto porque, como don Alfredo explicaba, los espíritus regresan esa noche y merecen encontrar todo lo que amaban. Lo que más me impresionó fue ver cómo la comunidad se transformaba. Personas de ambos lados de la frontera llegaban para participar. Había música de mariachi en las calles, niños disfrazados de catrinas con sus caras pintadas de calaveras hermosas, y un ambiente de celebración mezclado con respeto. No era mórbido como algunas personas de fuera piensan. Era vida honrando a la vida, reconociendo que la muerte es solo una transformación, no un final. Fue durante esas preparaciones cuando conocí a Sofía Ramírez. Ella trabajaba discretamente en la parte trasera de la funeraria, en áreas que yo rara vez visitaba. Era más joven que yo, tal vez 40 años, y siempre llevaba un sal bordado bellísimo que me dijo había pertenecido a su madre.
Tenía ojos profundos y tristes, pero también una sonrisa que iluminaba su rostro cuando hablaba de cosas que le importaban. Al principio nuestra relación fue solo de buenos días y buenas tardes. Pero mientras trabajábamos juntas preparando los altares, comenzamos a hablar más. Me contó que llevaba 5 años trabajando allí, que su familia vivía en Juárez, y que este trabajo le había dado algo que no encontró en ningún otro lugar: propósito. Una tarde, mientras colocábamos velas en uno de los altares principales, Sofía me preguntó algo que me tomó por sorpresa: «Usted encontró la puerta, ¿verdad?». Mi corazón dio un salto. Me quedé paralizada con una vela en la mano, sin saber qué responder. Ella sonrió con tristeza y agregó: «Está bien. Don Alfredo me dijo que usted la encontraría. Él siempre sabe quién puede ser de confianza». Nos sentamos en el jardín interno de la funeraria, un pequeño patio escondido que pocos conocían, rodeado de plantas y con una fuente que murmuraba constantemente, creando una privacidad acústica perfecta. El agua caía sobre piedras antiguas, y el sonido era tan relajante que sentí que podía decir cualquier cosa allí sin que el mundo lo escuchara. «Carmen», comenzó Sofía mientras jugaba con las puntas de su sal, «lo que voy a contarle debe quedar entre nosotras. No porque sea malo, sino porque es sagrado. Muchas vidas dependen de este secreto». Asentí, incapaz de hablar, sintiendo que estaba al borde de comprender algo enorme. Y entonces Sofía me contó la verdad. La funeraria San Miguel no era solo una funeraria. Era un lugar de renacimiento. Durante décadas había servido como una estación de transición para personas que necesitaban desaparecer de sus vidas anteriores por razones legítimas y desesperadas. Mujeres escapando de relaciones donde su vida corría peligro. Personas que habían visto cosas que no debían ver y ahora necesitaban protección. Individuos que por circunstancias imposibles de explicar necesitaban una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, una vida diferente. Cada servicio funerario falso que ve en los libros, explicó Sofía, representa a alguien renaciendo. Alguien dejando atrás una identidad que ya no podía sostener y tomando una nueva. Los ataúdes que se transportan están vacíos de cuerpos, pero llenos de esperanza. Llevan ropa nueva, documentos nuevos, dinero para comenzar, contactos en ciudades lejanas donde pueden empezar de cero. Me quedé sin palabras. Mi mente trabajaba a 1000 por hora procesando todo. Las fotografías en la sala secreta comenzaron a tener sentido. No eran personas que habían partido hacia la muerte. Eran personas que habían renacido hacia una vida nueva. Las sonrisas eran de alivio, de libertad, de gratitud. ¿Pero cómo?, logré preguntar finalmente. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Quién más está involucrado? Sofía respiró profundo. Es una red, Carmen. Una red que se extiende por décadas y cruza la frontera en ambas direcciones. Hay iglesias católicas que nos ayudan, tanto en El Paso como en Juárez. Hay abogados de inmigración que entienden que a veces las leyes no pueden proteger a quien más lo necesita. Hay doctores que proporcionan atención médica sin hacer preguntas. Hay familias que ofrecen refugio temporal. Y hay personas como nosotras que mantenemos los registros, que coordinamos los movimientos, que guardamos el secreto más importante, que algunas vidas merecen una segunda oportunidad. El aroma de copal que yo había notado tantas veces ahora tenía sentido completo. Es una señal, confirmó Sofía. Cuando huele a copal en cierta hora de la noche, significa que el camino está abierto. Que es seguro venir. Las personas que necesitan ayuda conocen esta señal. Es un código que solo entienden quienes necesitan entenderlo. Pensé en las visitas nocturnas, en las conversas susurradas, en los movimientos cuidadosos. Nada era siniestro. Todo era compasión organizada, humanidad en su forma más pura. Las fotografías en la sala secreta, continué, todas esas personas. Todas comenzaron de nuevo, completó Sofía con una sonrisa. Algunas están en ciudades pequeñas de Oregón. Otras en pueblos de Guatemala. Algunas cruzan hacia México buscando anonimato que Estados Unidos no les daba. Cada una encontró un camino diferente, pero todas pasaron por esta puerta hacia una vida mejor. La noche del Día de los Muertos fue extraordinaria. La funeraria brillaba con miles de velas, los altares estaban perfectos, y las personas llegaban para honrar a sus difuntos con celebración en lugar de llanto. Pero yo veía todo con ojos nuevos. Entendía ahora que aquel lugar honraba no solo a quienes habían partido, sino también a quienes habían renacido.
Cuando volví a mi apartamento esa noche, me senté en mi pequeño balcón mirando las luces de la ciudad. Por primera vez desde la partida de Roberto, sentí algo parecido a propósito. Había encontrado aquella puerta secreta no por casualidad, sino porque yo también necesitaba un renacimiento. No necesitaba cambiar de identidad ni huir físicamente, pero sí necesitaba transformarme, encontrar significado nuevamente, sentir que mi vida todavía tenía sentido. Don Alfredo tenía razón desde el principio. Aquel lugar no trataba de finales. Trataba de nuevos comienzos. Y yo acababa de comenzar el mío. Diciembre llegó con sus fríos que hacen que la frontera se sienta como dos mundos tiritando juntos. Las luces navideñas comenzaron a aparecer en las calles, y aunque la funeraria mantenía una decoración más sobria, había un ambiente especial en el aire. Yo llevaba 5 meses trabajando allí, 5 meses desde que descubrí el secreto, y mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Sofía se había convertido en mi confidente, casi en una hermana menor. Almorzábamos juntas casi todos los días, compartiendo tamales que ella traía de la casa de su tía o burritos que yo compraba en el puesto de doña Mercedes en la esquina. Me contaba historias de las personas que habían pasado por la puerta secreta, cada una más conmovedora que la anterior. Había aprendido que don Alfredo no trabajaba solo. Existía un abogado joven llamado Miguel Ángel que coordinaba mucho del trabajo legal. Él llegaba los martes y jueves por las tardes, siempre con un maletín lleno de documentos y una seriedad que contrastaba con sus apenas 35 años. Era alto, de ojos color miel, y tenía una forma de hablar que transmitía tanto conocimiento como compasión. Un día, mientras yo organizaba archivos en mi escritorio, Miguel Ángel se sentó frente a mí y me miró con intensidad. Don Alfredo me dijo que usted ha demostrado ser digna de confianza absoluta, comenzó. Por eso quiero contarle mi historia. Dejé los papeles a un lado y le di toda mi atención. Me contó que su tía había sido una de las primeras personas ayudadas por la red, hace 30 años. Ella había necesitado escapar de una situación terrible, y la funeraria le había dado esa oportunidad. Ella renació con un nombre nuevo en una ciudad pequeña de Nuevo México, explicó con voz emocionada. Logró estudiar, se convirtió en enfermera, formó una nueva familia. Me envió cartas anónimas durante años, hasta que finalmente pudo revelar dónde estaba. Ese regalo de una segunda vida me marcó para siempre. Por eso estudié leyes, por eso dedico mi tiempo a esto. Es mi forma de honrar su valentía y la generosidad de personas como don Alfredo. Sus palabras me tocaron profundamente. Cada persona involucrada en aquella red tenía su propia razón, su propia historia de por qué el trabajo era sagrado. No lo hacían por dinero, las ganancias de la funeraria apenas cubrían los costos reales de operación. Lo hacían por algo más grande, la creencia de que cada ser humano merece vivir sin terror, merece una oportunidad de ser feliz, merece renacer cuando la vida anterior se vuelve insostenible. Fue en ese contexto que conocí a Elena Márquez. Era una tarde gris de enero cuando don Alfredo me pidió que bajara al sótano con él. Carmen, me dijo suavemente, hay alguien que necesita nuestra ayuda, y creo que su presencia podría ser importante. Mi corazón latió más rápido mientras bajábamos las escaleras familiares. Movimos el armario juntos, ahora con una facilidad que hablaba de cuántas veces don Alfredo había hecho ese movimiento. Abrimos la puerta secreta, y allí, sentada en una de las sillas viejas, estaba Elena. Era una mujer de mi edad aproximadamente, tal vez un poco más joven, con el cabello recogido en un moño apretado y ojos que contaban 1000 historias de dolor. Vestía ropa sencilla y sostenía una pequeña maleta desgastada. Pero lo que más me impactó fue su expresión, una mezcla de terror y esperanza tan intensa que me recordó a mí misma cuando Roberto murió y no sabía cómo seguir adelante. Don Alfredo nos presentó con gentileza y luego nos dejó solas, entendiendo que a veces las mujeres necesitan hablar entre ellas sin presencias masculinas. Elena comenzó a hablar con voz temblorosa. Había sido profesora de literatura durante 25 años en una escuela secundaria de Chihuahua. Tenía 3 hijos adultos que ahora tenían sus propias familias. Había estado en una relación durante 2 décadas que comenzó con amor pero se transformó en prisión. No voy a entrar en detalles porque no es mi historia para contar, pero lo que necesitan saber es que Elena llegó al punto donde tenía que elegir entre quedarse y perder su vida, o irse y perder su identidad. Mis hijos piensan que simplemente me fui, me dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. Creen que los abandoné, que soy una madre terrible. Pero no podía contarles la verdad.
No podía ponerlos en peligro haciéndolos cómplices de mi escape. Es más seguro que me odien a que intenten ayudarme y sufran las consecuencias. Sostuvo entre sus manos un pasaporte nuevo con una fotografía suya pero un nombre diferente. María Elena se convertiría en Rosa Jiménez. La profesora de literatura se convertiría en asistente administrativa en una ciudad pequeña de Arizona. Sus 25 años de experiencia serían borrados oficialmente, aunque vivirían para siempre en su corazón. Me senté junto a ella y le tomé las manos. Estaban frías y temblorosas. Elena, le dije suavemente, sé que esto es lo más difícil que ha hecho en su vida. Pero también es lo más valiente. Algún día, cuando sea seguro, sus hijos entenderán. Y si no lo hacen, al menos usted estará viva para seguir amándolos desde lejos. Ella lloró en mis hombros durante lo que parecieron horas. Y mientras la consolaba, algo extraordinario sucedió dentro de mí. Me vi reflejada en su dolor. Yo también había estado prisionera, no de una relación violenta, pero sí de mi propio duelo. Yo también había necesitado morir para poder vivir de nuevo. La diferencia era que mi transformación no requería cambio de nombre ni de ciudad, pero sí requería el mismo tipo de valentía. Cuando Elena finalmente se calmó, me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré: gracias por no juzgarme. Gracias por ver que no soy cobarde. Gracias por entender. Y en ese momento supe por qué don Alfredo me había pedido que estuviera allí. Necesitaba entender que mi propio renacimiento era tan válido como el de Elena, aunque tomara una forma diferente. Ayudamos a Elena con los últimos preparativos. Sofía le había conseguido un trabajo en una oficina pequeña donde no harían muchas preguntas. Miguel Ángel había preparado toda la documentación necesaria. Había una familia en Phoenix que le daría refugio las primeras semanas. Había una red de apoyo esperándola, personas que entendían que a veces empezar de cero es la única forma de sobrevivir. La noche que Elena partió, me quedé en la sala secreta mirando las fotografías. Ahora no eran solo imágenes de extraños. Eran historias de valentía, testimonios de que el ser humano puede reinventarse cuando es necesario. Y pensé en mi propia fotografía, que Sofía había tomado unos días atrás y había agregado a la pared. Yo también estaba renaciendo. Esa noche llamé a mi hija en Houston. Hacía semanas que no hablábamos realmente, solo intercambios superficiales. Mija, le dije, necesito contarte algo importante. He encontrado un propósito. He encontrado un lugar donde pertenezco. Y por primera vez desde que tu padre se fue, siento que estoy viva de nuevo. Ella lloró de alegría al otro lado de la línea, y yo también lloré, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de renacimiento. Marzo regresó marcando mi primer año en la funeraria San Miguel. Un año que había pasado tan rápido pero que contenía más transformación que toda la década anterior de mi vida. Había días en que miraba atrás y apenas reconocía a aquella mujer viuda y perdida que había aceptado el trabajo por desesperación. Ahora entendía mi rol en algo mucho más grande. Pero con grandes secretos vienen grandes responsabilidades, y también grandes peligros. Eso lo aprendí una tarde gris de abril cuando un hombre con traje oscuro apareció en la funeraria sin cita previa. Se presentó como Inspector Vargas del Departamento de Servicios Funerarios del Estado de Texas. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que no revelaba nada. Estamos haciendo una auditoría de rutina, explicó con voz profesional mientras don Alfredo lo recibía con la calma de quien ha vivido muchas tormentas. Hemos notado algunas inconsistencias en los registros reportados al Estado. Necesito revisar su documentación de los últimos 3 años. Mi estómago se contrajo. Sabía exactamente qué tipo de inconsistencias había encontrado. Don Alfredo mantuvo la compostura perfectamente. Por supuesto, inspector. La señora Carmen Torres es nuestra administradora. Ella le proporcionará todo lo que necesite. Me miró con una confianza que me dio fuerzas, pero también sentí el peso enorme de lo que estaba en juego. Si el inspector descubría la verdad, no solo cerrarían la funeraria. Docenas de vidas que dependían de la red estarían en peligro. El inspector Vargas se instaló en una mesa de la sala de reuniones con todos nuestros libros contables, facturas, certificados y registros. Durante 3 días completos revisó cada página, cada número, cada transacción. Yo trabajaba en mi escritorio fingiendo normalidad mientras mi mente corría buscando soluciones. Sofía estaba pálida de preocupación.
Miguel Ángel vino y se quedó cerca, listo para intervenir legalmente si era necesario. Las noches eran peores. No podía dormir. Me quedaba acostada en mi cama mirando las sombras en el techo, pensando en Elena que ahora vivía en Arizona con un nombre diferente. Pensaba en la joven madre que había ayudado el mes pasado a llegar a Canadá. Pensaba en el hombre mayor que había escapado de una situación imposible y ahora trabajaba en un viñedo de California. Todas esas vidas dependían de que el secreto permaneciera protegido. El tercer día, el inspector Vargas me llamó a la sala de reuniones. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Señora Torres, comenzó mientras señalaba los libros abiertos frente a él, hay múltiples discrepancias aquí. Servicios registrados que no corresponden con certificados de defunción. Compras de materiales que exceden lo necesario para los servicios documentados. Gastos que no tienen explicación clara. ¿Puede ayudarme a entender qué está pasando? En ese momento tuve que tomar una decisión que definiría todo. Podía decirle la verdad y confiar en su humanidad, o podía mentir y proteger el secreto. Respiré profundo, y elegí un camino intermedio. Inspector Vargas, comencé con voz lo más firme posible. Cuando comencé a trabajar aquí hace un año, heredé un sistema administrativo muy desorganizado. Los registros previos fueron manejados de manera informal por el dueño anterior. He estado trabajando presosamente en corregir todas estas inconsistencias, pero es un proceso lento. De hecho, descubrí estos mismos errores hace unos meses y estaba preparando un reporte correctivo. No era exactamente mentira, pero tampoco era exactamente verdad. Es lo que los abogados llaman ambigüedad estratégica. El inspector me miró con ojos penetrantes, evaluando si me creía. El silencio se extendió como miel espesa entre nosotros. Veo, dijo finalmente. ¿Y tiene documentación de este proceso correctivo que menciona? Aquí venía la parte difícil. Asentí con más confianza de la que sentía. Sí, señor. Lo he estado preparando sistemáticamente. Puedo mostrarle mi progreso. Pasé las siguientes 6 horas creando un documento que explicaba cada inconsistencia como error administrativo de sistemas antiguos, mostrando mi trabajo de corrección, aunque en realidad estaba inventando justificaciones sobre la marcha. Sofía me ayudó discretamente, trayéndome café y documentos que yo solicitaba con miradas codificadas. Miguel Ángel se mantuvo cerca, listo para proporcionar explicaciones legales si eran necesarias. Don Alfredo permaneció en su oficina rezando el rosario, confiando en que encontraríamos una solución. Al final del cuarto día, presenté al inspector Vargas un reporte de 40 páginas explicando cada inconsistencia, atribuyéndolas todas a prácticas administrativas obsoletas que estaban siendo modernizadas. Incluye un plan de implementación de nuevo sistema, proyecciones de mejora, y hasta propuestas de software especializado que ayudaría a prevenir estos problemas en el futuro. El inspector leyó todo en silencio. Cada página que pasaba era un segundo de agonía. Finalmente cerró la carpeta, me miró directamente, y dijo algo que nunca olvidaré: señora Torres, aprecio su honestidad al reconocer que había problemas y su diligencia para corregirlos. Eso habla bien de su carácter profesional. Voy a darle 6 meses para implementar estas correcciones completamente. Volveré para una inspección de seguimiento en octubre. Se puso de pie, me dio la mano, y se fue. Yo me quedé sentada temblando, incapaz de creer que había funcionado. Don Alfredo salió de su oficina y me abrazó como un padre abraza a su hija. Sabía que podía confiar en usted, me susurró. Sabía que era fuerte. Esa noche el equipo completo se reunió en la sala secreta. Era la primera vez que todos estábamos allí juntos: don Alfredo, Sofía, Miguel Ángel, la hermana Rosa de la Iglesia Católica local, el doctor Ramírez que proporcionaba atención médica, y yo. Celebramos con tequila del bueno y tamales que Sofía había traído. Pero más que celebrar la victoria sobre el inspector, celebrábamos la reafirmación de nuestro propósito. Carmen demostró hoy algo fundamental, dijo don Alfredo levantando su copa. Demostró que cuando protegemos a otros, encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Demostró que la lealtad a un propósito mayor nos hace mejores personas. Y demostró que merece estar aquí no solo como empleada, sino como guardiana de este legado. Las palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. Había pasado una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. Había protegido algo más grande que yo misma. Y en ese proceso,
me había transformado completamente. Ya no era solo Carmen la viuda. Era Carmen la guardiana, Carmen la protectora, Carmen que había renacido con propósito. Los siguientes meses trabajé genuinamente en modernizar los sistemas administrativos, pero de una forma que mantuviera la flexibilidad necesaria para la verdadera misión. Creamos códigos más sofisticados, sistemas de documentación que parecían perfectamente legales en la superficie pero mantenían espacios para la operación real. Aprendí a bailar entre dos mundos, el mundo oficial de regulaciones y papeles, y el mundo secreto de compasión y segundas oportunidades. El inspector Vargas regresó en octubre como había prometido. Esta vez la inspección fue más rápida. Los nuevos sistemas funcionaban perfectamente en apariencia. Él firmó su aprobación, me felicitó por el trabajo bien hecho, y se despidió. Solo cuando su auto desapareció por la calle fue que me permití exhalar completamente. Esa experiencia me enseñó algo fundamental sobre valentía. No es ausencia de miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando el miedo te paraliza. Es proteger lo que importa aunque cueste. Es elegir el bien mayor sobre la comodidad personal. Y aprendí que era capaz de eso, que dentro de esta mujer de casi 60 años vivía una guerrera que ni yo misma conocía. El otoño llegó pintando el desierto con tonos dorados y trayendo un aire más fresco que hacía que los atardeceres parecieran cuadros perfectos. Yo llevaba ya casi 2 años en la funeraria San Miguel, 2 años que habían redefinido completamente quién era yo. Pero nada me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Don Alfredo había estado enfermo durante varias semanas. Al principio fueron solo resfriados pequeños que él minimizaba, diciendo que era normal a su edad. Pero conforme pasaban los días, su energía disminuía visiblemente. El hombre que siempre llegaba primero y se iba último ahora necesitaba descansos frecuentes. Sus manos temblaban más de lo usual, y su piel había tomado un tono grisáceo que me preocupaba profundamente. Es solo vejez, Carmen, me decía cuando yo expresaba mi preocupación. El cuerpo no es eterno. Pero el espíritu puede vivir en lo que dejamos atrás. Yo insistí en que viera a un doctor, y finalmente aceptó. El doctor Ramírez, que era parte de nuestra red, lo examinó con cuidado y me llamó aparte. No es nada que podamos curar, me dijo con tristeza profesional. Su corazón está cansado. Puede vivir años o puede vivir meses. A esta edad, el cuerpo decide sus propios tiempos. La noticia me golpeó como una ola inesperada. Don Alfredo se había convertido en algo más que mi jefe. Era mi mentor, mi amigo, casi la figura paterna que había perdido décadas atrás. Una tarde lluviosa de noviembre, don Alfredo me llamó a su oficina. La lluvia golpeaba las ventanas creando una melodía hipnótica, y el olor a tierra mojada se mezclaba con su café eternamente presente. Carmen, comenzó con una seriedad que no había visto antes, necesito contarle algo. Algo que muy pocas personas saben. Y necesito que lo escuche hasta el final sin interrumpirme, porque es difícil de contar. Se sirvió un café, me ofreció uno, y comenzó a hablar. Mi nombre no es realmente Alfredo Mendoza. O más bien, lo es ahora, pero no fue siempre. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba diciendo? Hace 52 años, yo fui uno de los primeros beneficiarios de esta red. Yo fui una de las primeras personas en renacer a través de esta puerta. La habitación pareció inclinarse. Don Alfredo, el fundador de todo esto, ¿era él mismo un renacido? Continuó con voz emocionada, nací con otro nombre en un pueblo pequeño de Michoacán. Mi familia era pobre pero honrada. Pero cuando era joven, me vi atrapado en circunstancias que no puedo detallar, situaciones donde mi vida corría peligro simplemente por estar en el lugar equivocado. Un sacerdote católico que conocía al fundador original de esta red me ayudó a llegar aquí. Me dieron nueva identidad, nueva vida, nueva oportunidad. Tomó un sorbo largo de café antes de continuar. El dueño original de esta funeraria, don Vicente, era un hombre extraordinario. Él comenzó esta tradición después de ayudar a su propia hermana a escapar de un matrimonio terrible. Cuando me dio mi nueva identidad como Alfredo Mendoza, me dijo, hijo, esta vida nueva viene con una responsabilidad. Algún día, cuando yo ya no esté, tú continuarás este trabajo. Ayudarás a otros como yo te ayudé a ti. Trabajé con él durante 15 años, aprendiendo cada detalle, cada contacto, cada código secreto. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras hablaba.
Cuando don Vicente murió, heredé la funeraria legalmente. Pero más importante, heredé la misión. Durante los últimos 37 años he ayudado a cientos de personas a renacer. Cada una tiene su fotografía en esa sala secreta. Cada una es un testimonio de que la compasión puede cambiar vidas. Y ahora, Carmen, es tiempo de que alguien más tome el relevo. Me quedé sin palabras. La magnitud de lo que me estaba diciendo era abrumadora. ¿Por qué yo?, logré preguntar finalmente. Él sonrió con ternura. Porque desde el momento en que la vi entrar por esa puerta el primer día, supe que usted también estaba buscando renacer. No necesitaba nueva identidad como yo la necesité, pero sí necesitaba transformación. Necesitaba propósito. Necesitaba sentir que su vida todavía tenía significado después de perder a su esposo. Abrió un cajón antiguo de su escritorio y sacó una caja de madera tallada, hermosa y desgastada por el tiempo. Aquí está todo, explicó mientras colocaba la caja frente a mí. Los contactos, los códigos, las cuentas bancarias de la red, las cartas de personas que hemos ayudado, los nombres reales detrás de las identidades nuevas, todo. He estado preparándola estos 2 años, Carmen. Cada tarea que le di, cada responsabilidad que puse en sus hombros, era una prueba y un entrenamiento. Y usted ha pasado cada una brillantemente. Mi mente luchaba por procesar todo. Pero don Alfredo, usted no va a ningún lado pronto. El doctor dijo que podía vivir años aún. Él negó suavemente con la cabeza. O podría no hacerlo. Y no puedo arriesgar que este legado se pierda. Necesito saber que está en manos seguras antes de partir. Necesito paz, Carmen. Y solo puedo tener esa paz si sé que usted continuará lo que don Vicente comenzó, lo que yo continué, y lo que ahora es su turno de proteger. Abrió la caja lentamente. Dentro había documentos antiguos amarillentos, fotografías en blanco y negro, cartas escritas a mano con tinta desvaída, llaves antiguas, libretas con códigos, y en el fondo, un rosario idéntico al que él siempre llevaba en el bolsillo. Este rosario perteneció a don Vicente, explicó con reverencia. Él me lo dio cuando me entregó la funeraria. Ahora es suyo. Cada cuenta de este rosario representa a alguien que hemos ayudado. Es un recordatorio físico de por qué hacemos lo que hacemos. Tomó el rosario y lo colocó en mis manos temblorosas. El peso era mayor de lo esperado, no por los materiales sino por el significado. Carmen Soledad Torres, dijo usando mi nombre completo con solemnidad, ¿acepta esta responsabilidad? ¿Acepta ser la próxima guardiana de este legado? ¿Acepta ayudar a las almas perdidas que necesitan renacer, sin importar el costo personal, sin buscar reconocimiento ni gloria, solo por el bien que podemos hacer en este mundo? Las lágrimas rodaban por mi rostro. Pensé en Elena la profesora. Pensé en la joven madre que había ayudado. Pensé en todos los rostros sonrientes en las fotografías de la sala secreta. Pensé en mi propia transformación, en cómo este lugar me había devuelto la vida. Acepto, dije con voz firme a pesar de las lágrimas. Con todo mi corazón, acepto. Don Alfredo me abrazó con fuerza, y pude sentir sus propias lágrimas mojando mi hombro. Gracias, susurró. Gracias por darme paz. Gracias por asegurar que este trabajo continuará. Don Vicente estaría orgulloso. ¿Y yo? Yo estoy más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar. Los siguientes meses fueron intensos. Don Alfredo me enseñó todo lo que todavía no sabía. Me presentó personalmente con cada contacto clave en la red. Viajamos juntos a Juárez para reunirnos con sacerdotes católicos que coordinaban el lado mexicano de la operación. Conocí a abogados especializados, doctores comprometidos, familias que proporcionaban refugio seguro. Era una red más extensa y compleja de lo que jamás imaginé. Me enseñó los códigos secretos, cuándo usar el copal, cómo leer los mensajes encriptados en facturas aparentemente normales, cómo coordinar movimientos sin llamar atención, cómo mantener registros dobles sin dejar evidencia obvia. Era como aprender un idioma completamente nuevo, y don Alfredo era un maestro paciente. Una noche, mientras organizábamos documentos en la sala secreta, me contó más historias. Historias de madres que habían podido reunirse con sus hijos años después de renacer. Historias de personas que desde sus nuevas vidas enviaban recursos para ayudar a otros. Historias de transformaciones tan completas que ni ellos mismos reconocían a quien fueron antes. Este trabajo,
me dijo, no es solo sobre escapar del pasado. Es sobre construir futuros que antes parecían imposibles. También me habló de los desafíos, de las noches sin dormir preguntándose si estaba haciendo lo correcto, de las veces que tuvo que elegir entre seguir reglas oficiales o seguir su conciencia. La moralidad no siempre es blanca o negra, Carmen, me explicó. A veces es un gris profundo donde debemos confiar en nuestro corazón para encontrar el camino correcto. Y a veces ese camino correcto no es el legal, pero es el humano. Conforme las semanas pasaban, don Alfredo parecía más en paz. Su salud no mejoraba, pero su espíritu brillaba más fuerte que nunca. Ahora puedo descansar, me decía con una sonrisa. Ahora sé que el legado está protegido. Y yo sentía el peso hermoso y terrible de esa responsabilidad asentándose en mis hombros, transformándome una vez más en alguien que nunca pensé que sería. Los primeros meses de mi nuevo rol fueron como aprender a caminar de nuevo. Don Alfredo todavía estaba presente, pero cada vez más me dejaba tomar las decisiones importantes. Era su forma de asegurarse de que yo realmente estaba lista, de que podía manejar la presión y la responsabilidad. Mi primera prueba real llegó una noche fría de febrero. Una mujer joven, apenas 25 años, llegó a la puerta lateral después del horario de cierre. Sofía me llamó inmediatamente. Carmen, necesitas venir. Hay alguien que necesita ayuda urgente. Mi corazón latió más rápido mientras conducía las 2 cuadras desde mi apartamento hasta la funeraria. La joven se llamaba Andrea. Estaba embarazada de 6 meses y había viajado desde Guatemala buscando seguridad. Su historia era compleja, llena de violencia que no voy a detallar porque no es mía para contar. Lo importante era que necesitaba desaparecer completamente, no solo cambiar de ciudad sino crear una identidad totalmente nueva que le permitiera dar a luz y criar a su hijo en paz. Era mi primera vez coordinando un caso desde el inicio hasta el final. Don Alfredo me observaba desde la distancia, listo para intervenir si era necesario, pero dejándome liderar. Llamé a Miguel Ángel que vino de inmediato con documentación preparada. Contacté a la hermana Rosa que conocía una casa de maternidad en Oregón que podría recibirla. Coordiné con el doctor Ramírez para asegurar que tendría atención médica apropiada durante el viaje. Pero lo más difícil fue la parte emocional. Andrea estaba aterrorizada y exhausta. Había viajado semanas para llegar aquí, usando todos sus recursos y valentía. Me senté con ella en la sala secreta, rodeadas de fotografías de personas que también habían renacido, y le tomé las manos. Andrea, le dije con toda la firmeza y ternura que pude reunir, sé que estás asustada. Sé que esto parece imposible. Pero esta puerta ha sido atravesada por cientos de personas antes que tú, y todas ellas encontraron una vida mejor del otro lado. No estás sola. Tenemos una red entera lista para ayudarte. Ella lloró en mis brazos mientras yo acariciaba su cabello, y en ese momento entendí completamente el peso y el privilegio de mi nuevo rol. No era solo sobre papeles y coordinación. Era sobre ser el ancla humana para personas en sus momentos más vulnerables. Era sobre sostener esperanza cuando ellos no podían sostenerla solos. Andrea partió 2 días después con una nueva identidad, recursos suficientes para 3 meses, contactos en Oregón esperándola, y una promesa de que estaríamos allí si necesitaba cualquier cosa. Cuando su auto desapareció en la noche, don Alfredo puso su mano en mi hombro. Lo hiciste perfecto, me dijo simplemente. Y esas 3 palabras significaron más que cualquier elogio elaborado. Conforme pasaban los meses, más casos llegaban. Algunos eran simples, otros terriblemente complejos. Cada uno me enseñaba algo nuevo sobre la resistencia humana, sobre la capacidad de las personas para reinventarse, sobre la importancia vital de tener una red de apoyo. Y cada uno me transformaba un poco más. Don Alfredo comenzó a delegar completamente. Ahora era yo quien coordinaba con los contactos de la red, quien tomaba las decisiones difíciles sobre a quién ayudar y cómo. Él permanecía como asesor sabio, pero el liderazgo verdadero había pasado a mis manos. Y para mi sorpresa, descubrí que era buena en esto. Era buena en leer a las personas, en evaluar riesgos, en mantener calma bajo presión, en ofrecer exactamente las palabras que necesitaban escuchar. Una tarde de primavera, mientras organizábamos la sala secreta que necesitaba más espacio para nuevas fotografías, Sofía me miró con admiración. «¿Sabes?», dijo mientras colgaba una nueva imagen, «al principio no estaba segura de ti. Pensé que eras solo otra empleada temporal». Pero don Alfredo vio algo que yo no vi todavía.
Vio a la líder que te convertirías. Sus palabras me conmovieron profundamente porque Sofía no era fácil de impresionar. Miguel Ángel también notó el cambio. Comenzamos a trabajar más estrechamente, coordinando los aspectos legales de cada caso. Él me enseñó sobre leyes de inmigración, sobre cómo navegar el sistema legal sin cruzar líneas que nos pondrían en verdadero peligro. Carmen, me dijo una vez mientras revisábamos documentos, tienes un don especial. Combinas compasión con pragmatismo, corazón con cabeza. Eso es raro y valioso. No voy a mentir, había noches difíciles. Noches donde me preguntaba si estábamos realmente haciendo lo correcto. Noches donde el peso de las decisiones me mantenía despierta, preguntándome qué pasaría si nos equivocábamos, si alguien que ayudamos terminaba usando su nueva identidad para cosas malas. Don Alfredo me aseguró que en 52 años de operación, eso nunca había pasado. Porque somos cuidadosos, explicaba. Porque evaluamos cada caso con diligencia. Y porque generalmente las personas que necesitan escapar desesperadamente son víctimas, no perpetradores. Pero la validación más grande vino de forma inesperada. Un día llegó un sobre sin remitente por correo. Dentro había una carta simple escrita a mano: gracias por darme la oportunidad de ver a mi hijo crecer sin miedo. Él cumplió 5 años la semana pasada y es lo más hermoso de mi vida. Esta vida que ustedes me dieron. No puedo firmar con mi nombre real ni el nuevo, pero sepan que cada día rezo por ustedes. Una madre eternamente agradecida. También venía un billete de $100 y un dibujo infantil de una casa con una familia feliz. Lloré leyendo esa carta. La colgué en la sala secreta junto a las fotografías. Era recordatorio perfecto de por qué hacíamos lo que hacíamos. No por reconocimiento ni gloria, sino por momentos como ese, donde una vida que salvamos se multiplicaba en otras vidas que podían florecer en paz. Don Alfredo se debilitaba visiblemente, pero su espíritu permanecía fuerte. Una tarde me llamó a su oficina donde estaba sentado en su silla favorita, el rosario entre sus dedos como siempre. Carmen, comenzó con voz suave, necesito que sepas algo. Cuando yo me vaya, y ese día llegará pronto, no quiero que este lugar se llene de tristeza. Porque yo no estaré partiendo. Estaré transformándome, igual que todos los que han pasado por aquella puerta. Mi cuerpo descansará, pero mi espíritu vivirá en cada persona que continúes ayudando. Le tomé la mano, tan frágil ahora pero aún cálida. Don Alfredo, usted me dio más que un trabajo. Me dio una razón para vivir de nuevo. Me dio propósito cuando pensé que no había ninguno. No sé cómo agradecerle adecuadamente. Él sonrió con esa sonrisa suya llena de sabiduría. Ya me lo agradeces, mija. Cada día que proteges este legado, cada persona que ayudas, cada vida que transformas, eso es tu agradecimiento. Y es más que suficiente. Esa conversación fue un regalo. Era su forma de darme permiso para seguir adelante cuando él ya no estuviera. Era su forma de asegurarme que yo era suficiente, que estaba lista, que el legado estaría seguro en mis manos. Y aunque la idea de perderlo me dolía profundamente, también sentía gratitud inmensa por el tiempo que habíamos tenido, por las lecciones que me había enseñado, por la transformación que había facilitado en mi vida. Comencé a preparar a la próxima generación. Identifiqué a una joven asistente, Daniela, que mostraba las mismas cualidades que don Alfredo había visto en mí. Empecé a entrenarla lentamente, dejando pistas para que descubriera cosas por sí misma, observando cómo reaccionaba ante situaciones difíciles. El ciclo continuaba, y yo ahora era la que pasaba la antorcha gradualmente. Una noche, mientras cerraba la funeraria, me detuve en la entrada y miré atrás. Las paredes pintadas en terracota y crema, los azulejos talavera brillando bajo la luz tenue, el aroma perpetuo de cedro y lavanda, todo se había vuelto tan familiar. Este lugar que al principio me había parecido extraño ahora era mi hogar. No mi casa física, pero sí mi hogar espiritual. El lugar donde había renacido, el lugar donde había encontrado mi verdadero propósito. Y mientras cerraba la puerta, tocando el rosario de don Vicente que ahora llevaba siempre en mi bolsillo, supe con certeza absoluta que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. No era coincidencia que aquel anuncio en el periódico hubiera llegado a mis manos. Era destino. Era mi propia forma de renacer. Y ahora era mi responsabilidad y privilegio ayudar a otros a hacer lo mismo. Don Alfredo murió en una tarde tranquila de junio,
rodeado de las personas que amaba y en el lugar que había sido su verdadero hogar durante 50 años. Su partida fue suave, como quien simplemente se queda dormido después de un día largo y productivo. Yo estaba allí, sosteniendo su mano, cuando tomó su último aliento. Y aunque las lágrimas rodaban por mi rostro, también había paz en mi corazón porque sabía que él se iba satisfecho, sabiendo que su legado continuaría. El funeral fue hermoso. Vino gente de todo El Paso y de Juárez también. Oficialmente venían a despedir al dueño de la funeraria San Miguel, un pilar de la comunidad fronteriza. Pero yo reconocía algunos rostros de las fotografías en la sala secreta. Personas que décadas atrás habían renacido gracias a don Alfredo y ahora venían a honrarlo discretamente, sin revelar quiénes realmente eran, pero con gratitud grabada en sus ojos. Uno de esos momentos que nunca olvidaré fue cuando una mujer elegante de unos 60 años se acercó al ataúd. Vestía de negro con perlas hermosas, y su postura hablaba de educación y éxito. Se arrodilló, rezó silenciosamente, y cuando se levantó me miró directamente. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante supe. Ella había sido una de las primeras personas que don Alfredo ayudó cuando asumió la funeraria. Asintió casi imperceptiblemente, una comunicación silenciosa que decía, gracias, y, continuará su legado bien, y luego se fue sin decir palabra. La semana después del funeral fue una de las más difíciles de mi vida. La funeraria se sentía vacía sin la presencia de don Alfredo. Su oficina permanecía cerrada porque no tenía corazón para entrar todavía. Sofía y yo nos abrazábamos frecuentemente, llorando la pérdida de alguien que había sido mucho más que jefe o colega. Miguel Ángel pasaba más tiempo en la funeraria, apoyándonos y asegurándose de que las operaciones continuaran funcionando. Pero la vida no se detiene, y la necesidad de ayuda tampoco. Solo 2 semanas después de la partida de don Alfredo, llegó un caso urgente. Un hombre de 40 años que necesitaba desaparecer inmediatamente. Yo estaba llorando todavía la pérdida de mi mentor, sintiéndome insegura sin su guía, pero no había tiempo para dudar. Ese hombre necesitaba ayuda ahora. Coordiné todo como don Alfredo me había enseñado. Contacté la red, preparé documentación, organicé transporte y refugio. Pero esta vez era diferente. Esta vez era completamente mi responsabilidad. No había red de seguridad de don Alfredo observando desde atrás. Era solo yo, las lecciones que me había enseñado, y la confianza que había depositado en mí. La noche que el hombre partió hacia su nueva vida en Colorado, me quedé en la sala secreta mirando las fotografías. Agregué su imagen a la pared, igual que habíamos hecho con todos los demás. Y mientras lo hacía, sentí algo extraño. Sentí la presencia de don Alfredo, no de forma física por supuesto, pero sí de forma espiritual. Era como si me estuviera diciendo, bien hecho, mija, bien hecho. Decidí que era momento de abrir su oficina. Con Sofía a mi lado para apoyo emocional, abrí la puerta que había permanecido cerrada. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Su café a medio terminar en el escritorio, sus papeles organizados perfectamente, su saco colgado en la silla. Y en el centro del escritorio, un sobre con mi nombre escrito en su caligrafía elegante. Con manos temblorosas abrí el sobre. Era una carta larga, escrita evidentemente durante sus últimos días, cuando sabía que el tiempo se acababa. La leo frecuentemente todavía, pero hay partes que se grabaron en mi corazón desde la primera vez, Carmen, mi querida Carmen. Si estás leyendo esto, significa que finalmente me transformé. No digas que morí, porque los que hacemos este trabajo sabemos que la muerte es solo cambio de forma. Estaré en cada persona que ayudes, en cada sonrisa de gratitud, en cada nueva vida que facilites. Quiero que sepas que elegirte no fue coincidencia. Desde el primer día vi en ti lo que yo fui décadas atrás, alguien que necesitaba renacer para encontrar su verdadero propósito. Y lo encontraste, ¿verdad? En estas paredes, en este trabajo, en esta misión sagrada. Ahora la funeraria es tuya legalmente. Todo está en orden, los abogados tienen los papeles. Pero más importante, el legado es tuyo espiritualmente. Úsalo bien. Mantén la compasión siempre al centro de tus decisiones. Y cuando llegue tu tiempo de pasar la antorcha, elige bien como yo elegí bien contigo. Con amor eterno, Alfredo. Lloré tanto leyendo esa carta que Sofía tuvo que sostenerme. Pero eran lágrimas de gratitud, no solo de tristeza. Don Alfredo me había dejado todo, no solo un negocio sino una misión,
no solo responsabilidad sino también propósito infinito. Los meses siguientes fueron de ajuste y crecimiento. Asumí oficialmente como propietaria de la funeraria San Miguel. La comunidad me aceptó con cariño, respetando la confianza que don Alfredo había depositado en mí. Y poco a poco, la funeraria comenzó a sentirse verdaderamente mía, no en sentido de posesión sino de pertenencia. Implementé algunos cambios, siempre respetando la esencia de lo que don Alfredo había construido. Modernizamos algunos procesos para hacerlos más eficientes. Expandimos la red con nuevos contactos en más ciudades. Sofía asumió más responsabilidades, convirtiéndose en mi mano derecha oficial. Miguel Ángel se volvió socio legal del aspecto de documentación. Y Daniela, la joven que estaba entrenando, progresaba maravillosamente. Una tarde especial, exactamente 6 meses después de la partida de don Alfredo, organizamos una ceremonia privada. Solo el equipo cercano, Sofía, Miguel Ángel, la hermana Rosa, el doctor Ramírez, Daniela y yo. Nos reunimos en la sala secreta rodeados de cientos de fotografías que representaban décadas de vidas transformadas. Encendimos velas, quemamos copal, y cada uno compartió una memoria de don Alfredo o una reflexión sobre el trabajo que hacíamos. Cuando fue mi turno, hablé desde el corazón. Don Alfredo me salvó la vida sin siquiera saberlo. Cuando llegué aquí era una mujer rota, perdida, sin propósito. Y este lugar, esta misión, ustedes, me dieron razón para vivir de nuevo. Me dieron identidad nueva, no en papeles sino en espíritu. Me convertí en Carmen la guardiana, Carmen la protectora, Carmen que ayuda a otros a renacer. Y juro frente a ustedes y frente a la memoria de don Alfredo que dedicaré el resto de mi vida a honrar este legado, a proteger esta misión, a ser digna de la confianza que él depositó en mí. Todos lloramos esa noche, pero también reímos recordando anécdotas de don Alfredo. Su forma de hacer café tan cargado que era casi sopa. Su insistencia en que el rosario resolvía todo si rezabas con suficiente fe. Su acento que nunca perdió a pesar de 50 años en Estados Unidos. Su sonrisa que podía calmar el corazón más angustiado. Su sabiduría profunda disfrazada de comentarios simples. Esa ceremonia marcó el cierre de una era y el comienzo de otra. Ya no éramos el equipo de don Alfredo. Éramos mi equipo. No porque le hubiera dejado de importar, sino porque el legado había evolucionado naturalmente. Y yo estaba lista. Finalmente, completamente lista para liderar no solo con la cabeza sino también con el corazón. Los casos continuaron llegando. Cada uno único, cada uno desafiante en su propia forma, cada uno una oportunidad de honrar la memoria de don Alfredo haciendo exactamente lo que él me enseñó, dar segundas oportunidades a quienes las necesitan desesperadamente. Y con cada persona que ayudábamos, con cada vida que transformábamos, sentía que don Alfredo sonreía desde donde sea que estuviera ahora. 3 años después de la partida de don Alfredo, la funeraria San Miguel prosperaba no en términos de dinero sino de vidas cambiadas. Yo había cumplido 61 años, y mi cabello ahora tenía más canas que antes, pero mi espíritu estaba más vivo que nunca. Había encontrado algo que pensé perdido para siempre: propósito, comunidad y paz interior. Daniela había progresado maravillosamente. Ya conocía todos los secretos, todos los contactos, todos los procedimientos. Era momento de comenzar a soltarle más responsabilidad, igual que don Alfredo había hecho conmigo. El ciclo se repetía, y había belleza perfecta en esa continuidad. Observarla dirigir casos con confianza creciente me llenaba de orgullo maternal. Pero esta historia tiene un giro que no esperaba. Un miércoles común de octubre, una mujer de unos 30 años entró a la funeraria preguntando por servicios funerarios estándar. Algo en ella me resultaba familiar, pero no podía ubicar qué. Tenía ojos verdes profundos y una forma de hablar que mezclaba acento estadounidense con mexicano. Se presentó como Ana Martínez y dijo que venía a arreglar servicios para su abuela que acababa de fallecer. Trabajamos juntas durante varios días coordinando el velorio y la ceremonia. Era profesional pero también cálida, haciendo preguntas sobre la funeraria que iban más allá de lo usual. ¿Cuánto tiempo ha operado este lugar?, preguntaba. ¿Siempre ha sido de su familia? Yo respondía con verdades a medias, protegiendo el secreto como había aprendido. El día del funeral de su abuela, Ana se quedó después de que todos se fueran. Me ayudó a limpiar y ordenar las sillas sin que se lo pidiera. Y luego, cuando estábamos solas en la sala principal, me miró con intensidad que me hizo detenerme. Señora Carmen,
Comenzó con voz temblorosa: necesito hacerle una pregunta importante. Y por favor, sea honesta conmigo. ¿Esta funeraria ayuda a personas a comenzar vidas nuevas? Mi corazón se detuvo. Todas las alarmas en mi cabeza se encendieron. ¿Era una trampa? ¿Alguien del gobierno investigando? ¿Un peligro para la red? Mantuve mi expresión neutral. No sé de qué habla, respondí cuidadosamente. Somos una funeraria tradicional que sirve a familias en duelo. Ella sonrió tristemente y sacó algo de su bolso. Era una fotografía vieja, amarillenta, de una joven mujer sosteniendo documentos nuevos y sonriendo con alivio. Mi respiración se cortó. Era una de las fotografías de la sala secreta. Esta es mi madre, explicó Ana con lágrimas en los ojos. Elena Márquez. Hace 12 años desapareció de nuestras vidas. Mis hermanos y yo pensamos que simplemente nos abandonó. La odiamos durante años. Pero hace 6 meses mi madre me contactó finalmente. Me contó la verdad sobre por qué tuvo que irse, sobre el peligro que corría, sobre este lugar que le salvó la vida. Me dijo que usted estaba aquí, que usted la ayudó ese día. Me dio permiso de buscarla y agradecerle. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Elena. La profesora que había conocido en mis primeros meses, cuyo dolor había reflejado tanto del mío. ¿Tu madre está bien?, logré preguntar. Ana asintió con alegría. Más que bien. Tiene una pequeña librería en Arizona. Está en terapia procesando todo. Y finalmente pudo contarnos la verdad. Mis hermanos todavía están procesándolo, pero yo necesitaba venir y agradecerle personalmente por darle la oportunidad de vivir. Me abrazó fuertemente, y yo la sostuve como había sostenido a su madre 12 años atrás. Ella me pidió que le dijera algo, continuó Ana. Dijo que usted le dijo que algún día, cuando fuera seguro, sus hijos entenderían. Y tenía razón. Entendemos ahora. Y la perdonamos. Y estamos trabajando en reconstruir nuestra relación, diferente pero real. Esa conversación me conmovió hasta el alma. Era validación de que el trabajo que hacíamos tenía impacto duradero, que las decisiones difíciles eventualmente llevaban a sanación, que el tiempo podía curar heridas que parecían imposibles de sanar. Ana se convirtió en visita frecuente. Comenzó a ayudar de voluntaria en la funeraria, y aunque nunca le revelé todos los secretos, se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Pero la validación más profunda vino de forma inesperada un mes después. Recibí una carta certificada de una oficina de abogados en Phoenix. Dentro había un testamento y una carta personal. El testamento era de una mujer llamada Rosa Jiménez, fallecida recientemente, que dejaba $50,000 a la funeraria San Miguel para continuar su trabajo sagrado de dar segundas oportunidades. La carta personal era de Elena. Querida Carmen, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que finalmente descansé. Viví 12 años maravillosos como Rosa, años que nunca hubiera tenido sin tu ayuda y la de don Alfredo. Logré reconectar con mis hijos. Logré procesar mi trauma. Logré ser feliz de nuevo. Este dinero es mi forma de agradecer y de asegurar que otras personas tengan la misma oportunidad que yo tuve. Úsalo bien. Y por favor, agrega mi fotografía nueva a la sala secreta. No la de Elena la profesora asustada, sino la de Rosa la librera feliz. Con gratitud eterna. Incluía una fotografía reciente. Elena, o Rosa, o como quiera que nos llamemos en diferentes etapas de nuestras vidas, sonreía radiante rodeada de libros en su librería. Se veía en paz, completa, transformada. Colgué esa fotografía en lugar especial en la sala secreta, junto a la original. 2 imágenes de la misma persona, testimonio perfecto de que el renacimiento es posible. Esa donación nos permitió expandir las operaciones. Compramos una casa segura en Nuevo México para refugio temporal. Contratamos a un abogado adicional para manejar más casos. Establecimos un fondo de emergencia para situaciones urgentes. Y todo porque una mujer que habíamos ayudado decidió invertir en el futuro de otras personas en situaciones similares. Las historias siguieron llegando. Andrea, la joven embarazada que había ayudado años atrás, me envió fotografía de su hijo de 5 años con una nota: él existe gracias a ustedes. Nunca lo olvidaré.
Un hombre que había renacido una década atrás ahora enviaba recursos mensuales para mantener la operación. Una mujer que se había transformado exitosamente ahora trabajaba como contacto en Seattle, expandiendo la red hacia el norte. Comenzamos a documentar las historias, obviamente sin nombres reales, creando un archivo que algún día podría servir de testimonio de lo que la compasión organizada puede lograr. Cada historia era diferente, pero todas compartían elementos comunes: desesperación transformada en esperanza, terror convertido en paz, finales que se volvieron principios. Mi propia hija en Houston finalmente visitó la funeraria. Le mostré el negocio oficial, pero también, después de años de mantener el secreto, le conté la verdad. Era tiempo. Ella era adulta, confiable, y merecía conocer el verdadero trabajo de su madre. Lloró cuando le mostré la sala secreta. Mamá, me dijo abrazándome, estoy tan orgullosa de ti. Después de que papá murió, pensé que te habíamos perdido también. Pero no te perdimos. Te transformaste en alguien extraordinario. Sus palabras sanaron algo en mí que no sabía que necesitaba sanación. Mi familia entendía y apoyaba mi trabajo. Mi equipo era sólido y comprometido. La red era más fuerte que nunca. Y yo, Carmen Soledad Torres, había encontrado mi lugar en el mundo haciendo algo que importaba realmente. Una noche, sola en la funeraria después de cerrar, me senté en la oficina que había sido de don Alfredo y que ahora era mía. Toqué el rosario en mi bolsillo, sintiendo cada cuenta que representaba una vida transformada. Miré las paredes que guardaban tantos secretos y tanta esperanza. Y le hablé a don Alfredo como si todavía estuviera allí. Lo logramos, le dije al aire. Mantuvimos el legado. Expandimos el trabajo. Y seguimos transformando vidas, una puerta secreta a la vez. Espero que estés orgulloso. Y juro que sentí su presencia, su aprobación, su sonrisa. Tal vez era mi imaginación, o tal vez era real. En ese mundo de renacimientos y transformaciones, la línea entre lo posible y lo imposible se había vuelto maravillosamente difusa. Han pasado 5 años desde que don Alfredo me entregó las llaves de este legado extraordinario. Hoy, mientras escribo esta confesión, tengo 63 años y una vida tan plena que a veces me cuesta creer que es mía. La mujer viuda y perdida que entró por primera vez a esta funeraria hace 7 años parece una persona completamente diferente. Y supongo que lo es. Porque yo también renací, aunque nunca cambié de nombre ni de ciudad. La funeraria San Miguel continúa operando en 2 niveles. En la superficie es un negocio respetable que sirve a familias en El Paso y Juárez con dignidad y profesionalismo. Pero debajo, en las capas que solo pocos conocen, sigue siendo puerta de renacimiento para almas que necesitan segundas oportunidades. En los últimos 5 años hemos ayudado a 83 personas a comenzar vidas nuevas. 83 fotografías nuevas en la sala secreta. 83 historias de transformación. Daniela está lista para asumir más responsabilidad. Tiene 32 años ahora y ha demostrado tener el corazón, la inteligencia y la discreción necesarias para continuar este trabajo cuando yo ya no pueda. Le estoy entrenando igual que don Alfredo me entrenó a mí, con paciencia y confianza, dejando que descubra su propia forma de liderar mientras mantiene los valores fundamentales del legado. Miguel Ángel se convirtió en mucho más que colega. Nos casamos el año pasado en una ceremonia pequeña en el jardín interno de la funeraria, rodeados solo por nuestro equipo cercano. A nuestros 60 y tantos años, encontramos amor de nuevo, construido sobre respeto mutuo y propósito compartido. Él me recuerda que nunca es tarde para comenzar capítulos nuevos, que el renacimiento puede tomar muchas formas. Sofía dirige ahora un programa de apoyo para mujeres en la frontera, expandiendo nuestro trabajo más allá de solo proporcionar nuevas identidades. Ayuda con terapia, grupos de apoyo, recursos legales y emocionales. El trabajo ha evolucionado, creciendo de forma orgánica para responder a necesidades cambiantes. La sala secreta se expandió. Tuvimos que usar otra habitación adyacente porque las paredes originales ya no tenían espacio para más fotografías. Don Alfredo probablemente está sonriendo desde donde sea que esté, orgulloso de ver cuánto ha crecido lo que él y don Vicente comenzaron décadas atrás. Ahora hay más de 500 fotografías en esas paredes. 500 vidas transformadas. 500 historias de esperanza. Recibimos cartas regularmente, siempre anónimas o semi-anónimas, de personas que hemos ayudado. Una dice: llevo 3 años en mi nueva vida y finalmente siento que merezco ser feliz.
Gracias por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Otra dice, mi hija se graduó de universidad el mes pasado. Sin ustedes, nunca hubiera vivido para verlo. Estaremos eternamente agradecidas. Cada carta es tesoro que guardamos, recordatorio de por qué este trabajo importa. Pero lo más hermoso que ha pasado recientemente fue la creación de una red de apoyo entre las mismas personas que hemos ayudado. Empezó informalmente cuando dos mujeres que habíamos asistido en años diferentes se encontraron por casualidad en una ciudad pequeña de California. Se reconocieron algo en los ojos, esa mirada de quien ha renacido, y comenzaron a hablar. Eventualmente coordinaron un grupo de apoyo para personas en situaciones similares. Ahora existe una red invisible de apoyo mutuo entre quienes han pasado por nuestra puerta. No se identifican con nombres reales, mantienen seguridad siempre, pero se ayudan mutuamente a navegar las dificultades de mantener identidades nuevas, de procesar traumas pasados, de construir futuros genuinos. Es hermoso ver cómo lo que empezó como acto de compasión de unos pocos se ha multiplicado en comunidad de compasión entre muchos. Mi relación con mi propia hija se profundizó después de contarle la verdad. Ella ahora viene a visitarme frecuentemente con mis nietos, y aunque ellos son demasiado jóvenes para entender el trabajo secreto, crecen viendo a su abuela hacer algo que importa. Espero que eso los marque positivamente, que crezcan entendiendo que cada vida puede tener propósito profundo si elegimos servir a algo más grande que nosotros mismos. Ana, la hija de Elena, se convirtió en parte integral del equipo. Ayuda con coordinación logística y ha sido instrumental en expandir nuestra red hacia Arizona. Dice que es su forma de honrar el sacrificio que su madre hizo, de transformar dolor familiar en ayuda para otras familias. El perdón y la reconciliación entre Elena y sus hijos ha sido proceso largo, pero están construyendo relación nueva, honesta, aunque diferente. He comenzado a escribir todo, creando manual completo de operaciones para futuras generaciones. No solo procedimientos técnicos, sino también filosofía, valores, principios éticos que deben guiar las decisiones. Don Alfredo nunca hizo esto formalmente, confiaba en transmisión oral de sabiduría. Pero entiendo que para que el legado sobreviva a generaciones futuras, necesita estar documentado aunque sea solo para ojos confiables. Una parte importante del manual es sobre cómo evaluar casos. No ayudamos a cualquiera que pida ayuda. Evaluamos cuidadosamente cada situación, verificamos historias, aseguramos que realmente hay necesidad legítima. Porque aunque creemos en segundas oportunidades, también creemos en responsabilidad. Las personas que ayudamos deben comprometerse a usar sus vidas nuevas constructivamente, a no repetir patrones destructivos del pasado, a contribuir positivamente en sus comunidades nuevas. En estos años he aprendido mucho sobre naturaleza humana. He visto lo mejor y lo peor de las personas. He visto valentía increíble en madres que dejan todo atrás para proteger a sus hijos. He visto resiliencia asombrosa en personas que reconstruyen vidas enteras desde cero. Y he visto gratitud profunda en ojos de quienes se dan cuenta de que alguien creyó en ellos cuando nadie más lo hacía. También he aprendido sobre mí misma. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, más valiente de lo que imaginaba, más capaz de lo que creía posible. La viuda rota que llegó hace 7 años se transformó en líder de red de compasión que cruza fronteras geográficas y culturales. Y esa transformación no fue fácil ni rápida, pero fue real y permanente. Mi vida ahora tiene significado profundo. Cada mañana me despierto sabiendo que lo que hago importa. No soy rica en términos económicos, la funeraria genera lo suficiente para mantener operaciones y poco más. Pero soy rica en propósito, en comunidad, en amor, en satisfacción de saber que mi vida hace diferencia real en mundo. Cuando me preguntan cómo terminé haciendo este trabajo, siempre pienso en esa primera tarde cuando moví el armario y encontré la puerta secreta. En ese momento cambió mi vida para siempre. Pero ahora entiendo que la puerta no era solo entrada física a habitación oculta. Era puerta metafórica a mi propia transformación, a descubrimiento de quién realmente podía ser si me atrevía a cruzar hacia lo desconocido. Don Alfredo sabía lo que hacía cuando dejó pistas para que yo encontrara esa puerta. Sabía que necesitaba descubrirla por mí misma, no que me la mostraran. Porque solo los que tienen valor de abrir puertas desconocidas pueden manejar los secretos que guardan. Y solo los que han experimentado alguna forma de transformación personal pueden ayudar a otros a transformarse. Esta confesión que están escuchando no es solo mi historia. Es historia de don Vicente que comenzó todo. Es historia de don Alfredo que continuó y expandió el legado. Es historia de Sofía, Miguel Ángel,
Daniela y todos los que forman parte de esta red de compasión. Pero más importante, es historia de Elena, Andrea, y otras 81 personas cuyas vidas transformamos. Ellos son los verdaderos héroes de esta narrativa. A veces me preguntan si tengo miedo de que algún día las autoridades descubran lo que hacemos y nos cierren. Honestamente, es posibilidad que vive siempre en fondo de mi mente. Pero he decidido que vale la pena el riesgo. Porque si puedo ayudar aunque sea a una persona más a vivir sin miedo, a tener oportunidad de ser feliz, a renacer hacia vida mejor, entonces todo habrá valido la pena. Esta funeraria, este lugar que supuestamente trata de finales, se ha convertido en templo de principios. Cada día personas pasan por estas puertas, algunas solo vienen por servicios normales, otras vienen buscando algo más. Y para esas que buscan renacimiento, para esas almas valientes que están listas para dejar atrás vidas insostenibles y comenzar de nuevo, aquí está la puerta. Siempre he estado aquí, esperando pacientemente a que alguien tenga el valor de abrirla. Mi mensaje final, la verdad que prometí revelar al principio de esta confesión, es simple pero profunda: nunca es tarde para renacer. No importa tu edad, tu pasado, tus errores o tus circunstancias. Si tienes valor para cruzar puertas desconocidas, si tienes voluntad de transformarte, si tienes fe de que vida mejor es posible, entonces el renacimiento está a tu alcance. Tal vez no necesites cambiar de nombre ni de ciudad como las personas que ayudamos. Tal vez tu renacimiento sea interno, espiritual, emocional. Pero es igualmente válido y poderoso. Yo renací cuando encontré propósito después de perderte todo. Elena renació cuando escapó hacia seguridad. Don Alfredo renació cuando recibió segunda oportunidad hace décadas. Y ustedes también pueden renacer. Todos podemos. Porque somos humanos, y nuestra capacidad de transformación es infinita si tenemos valor de intentarlo. Así que aquí termina mi confesión. La historia de cómo viuda perdida de 58 años se convirtió en guardiana de legado extraordinario. La historia de funeraria que no trata de finales sino de principios. La historia de puerta secreta que lleva no a habitación oculta sino a vidas nuevas llenas de esperanza. Y si algún día, por casualidad o por destino, encuentran una puerta que no sabían que existía, les pido que tengan valor de abrirla. Porque del otro lado podría estar esperando exactamente lo que necesitan. Del otro lado podría estar su propio renacimiento. Que Dios los bendiga a todos, y que nunca pierdan fe en que transformación es posible. Porque lo es. Yo soy prueba viviente de ello.